un podcast de Cooperativa. Partimos escuchando a Paqui Meneghini, que habla en el Centro Deportivo Azul. Bueno, sí, desde los resultados está clarísimo, porque solamente tenemos un punto de 6. Y en cuanto al juego, creo que fueron dos partidos muy distintos. El de Audax lo comentamos, muy accidentado, que quizá en el limpio se pudo sacar temas más de carácter competitivo del equipo, que estuvo bien. Y en cuanto a Huachipato, sí, ya fue un partido más normal. Y creo que hubo cosas buenas y cosas malas también. No fue un gran partido, creo que fue un partido parejo. Cosas a mejorar, la profundidad. Tuvimos bastante la pelota, pero no siempre la pudimos transformar a esa posesión en ocasiones de gol, que es para lo que queremos tener la pelota. La defensa de situaciones puntuales. Huachipato nos dañó principalmente en acciones de balón parado, sobre todo de segundas acciones, no el primer golpeo, sino un rebote. Pero son cosas que hemos trabajado, conversado en la semana, y ya vi cosas que me gustaron, y obviamente vamos a profundizar. Hemos trabajado para profundizarlas en los partidos que vienen. Siguiente pregunta, Raimundo Dol de Canal 13. Estamos escuchando la conferencia de Francisco Meneghini. A ver si escuchamos la pregunta del colega. Lucero, la ofensiva, ya que por el esquema que has presentado, no solamente el partido con Universitario, sino también el inicio de este campeonato, pareciera que no caben los tres, pero tampoco los dos, si contamos a Eduardo Vargas y contando que Riero no está habilitado. Entonces preguntarte, ¿qué te aporta Juan Martín Lucero y si crees que es compatible su rol con Eduardo Vargas? Sí, lo he comentado en otras respuestas, es compatible, son compatibles los tres. Obviamente que hay un trabajo de por medio para que el equipo funcione y ellos se puedan ver bien, pero son muy buenos jugadores, y los muy buenos jugadores pueden complementarse bien. Juan Martín es un delantero muy técnico, no es el típico delantero de área que está ahí y solo espera que le pasen la pelota para finalizar. Es un jugador que se conecta con el juego, tiene situaciones de salir a jugar, participar de la construcción y después llegar a finalizar. Y bueno, está claro que es un grandísimo finalizador, ya sea de cabeza o con cualquiera de los dos perfiles. Tiene muy buenos movimientos ya entrando al área, así que en todo eso creo que nos puede aportar mucho. Rocío, siguiente pregunta para Francisco Meneghini en el Centro Deportivo Azul. Escuchamos la pregunta de la colega. Para ADN, a ver, con la conferencia de Paqui. La consulta tiene que ver con algo que nos mencionaba Gabriel Castelló en la conferencia pasada, que hablaba de las diferencias del año pasado con el cuerpo técnico que tuvieron, que veían que era más táctico, que ahora ellos sentían que con ustedes eran más intensos, que se practicaba más esta intensidad, ¿no? Quisiera saber cómo ves esa adaptación para este concepto de la intensidad, y si ves con buena actitud a este plantel, porque fue otra de las situaciones que trataron de sacar en limpio después de lo que pasó con Huachipato, porque Charles dijo, acá también es un tema de actitud de los jugadores. Así que, ¿cómo has visto esta adaptación a esta idea intensa que estás proponiendo, y cómo los ves, digamos, también en la predisposición? Bueno, la predisposición muy buena. Claramente un cambio de entrenador implica un cambio de metodología. Tenemos un staff que viene desde temporadas anteriores, entonces tenemos información de cómo se trabajaba, y obviamente hay cosas que han cambiado, siempre buscando mejorar. Y los jugadores están haciendo, como digo, un esfuerzo muy grande, con mucha predisposición para que esa adaptación sea lo más rápida y eficiente posible. Así que estoy contento con lo que veo. También estoy recogiendo mucha información desde el primer día de cómo son nuestros jugadores, de cómo entrenan, cómo compiten, para siempre buscar ese máximo rendimiento. Así que los veo muy bien en cada entrenamiento, en cada charla que tenemos, bueno, y tratando de que el próximo partido sea mejor que los anteriores. Continúa Leonardo Mora de Radio Futuro. Para Paqui. Cuarta pregunta para el técnico azul. Dos nombres que en el partido con Huachipato quizás se vieron en polifunciones y que quizás no se sintieron cómodos en el campo de juego. Uno, Lucas Asadi, que terminó jugando arriba para justamente cumplir quizás esta función de dos atacantes, que estaba junto a Eduardo Vargas, que en algún momento tenía que retrasarse, y el otro, Javier Altamirano, que quizás él, más expresivo, se vio frustrado quizás por el resultado que dio el partido. Cuénteme usted, ¿cuáles son las funciones que usted justamente espera de estos dos jugadores dentro del campo de juego? Si tienen que ser polifuncionales o tienen una función en específico, pensándolo justamente en este partido de mañana con Palestino. Bueno, en el caso de Lucas y Javier, son jugadores que se mueven muy bien entre líneas. Lucas principalmente para recibir y atacar a la defensa,
claramente es lo que mejor hace, con su cambio de velocidad, con sus recursos técnicos. Creo que lo hizo bien, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo tuvo una acción muy buena también atacando el área por el centro izquierda. Y Javier también en esa media punta, en ese juego entre líneas, quizás un jugador más asociativo, más de combinarse con Fabián, más de a veces recogerse a construir el juego. Y lo que buscamos de ellos es que jueguen entre líneas, que reciban a espalda de los mediocampistas rivales. Como digo, con la diferencia que Javier es un jugador que quizá a veces baja un poco más, y está bueno que lo haga porque puede aportarnos a clarificar la construcción del ataque, y quizá Lucas es un jugador más punzante, más de terminar acciones. La posición de Lucas no se modificó durante el partido. Lo que pasó fue que ingresaron otros jugadores y obviamente las conexiones con otros jugadores son distintas. Tuvimos a Nacho. Nacho es un jugador que buscamos que nos dé más amplitud, que nos dé profundidad por el lado izquierdo. Entonces ya Lucas empezó a encontrar otro tipo de espacios, y Maxi entró en una posición y rol bastante similar al de Javier. Así que son dos jugadores que creo que nos pueden dar mucho en el juego entre líneas, cada uno con sus características puntuales. Estamos escuchando la conferencia de prensa de Francisco Meneghini. Tenemos un par más del técnico azul antes de ir con el Topito Caneo. A ver, equipos que dirigió, pero la Universidad de Chile es tremendamente mediático, un equipo que se habla todos los días, un equipo que si no funciona obviamente vienen las críticas. ¿Y cómo está absorbiendo esas críticas, teniendo en cuenta que recién comienza el campeonato, pero la paciencia es poca por la cantidad de años que Universidad de Chile no ha sido campeón? ¿Cómo lo está tomando usted el momento no solamente de lo que pasa en la cancha, sino que lo que se vive ¿no? en el entorno Universidad de Chile por su nombre y por este mal inicio que tuvo la 1? Sí, bueno, lo tomo con naturalidad. No me espero otra cosa. Van 2 partidos, sacamos un punto. No, claramente no espero que me elogien, ¿no? Me parece que las críticas son adecuadas a los resultados del equipo. Me parece también lógico que las críticas sean hasta hacia el entrenador. La base del plantel se ha mantenido, y lo que ha cambiado es el cuerpo técnico, el entrenador. Entonces me parece lógico, y como bien usted describió, acorde a la magnitud de equipo que dirijo. Cuando venía sabía que iba a ser así, estoy preparado y lo llevo, como digo, sabiendo que es parte de mi trabajo. Francisco Caneo de Radio Cooperativa. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo está? Un gusto tardes. saludarlo. Estamos en directo para Radio Cooperativa. El día domingo después del partido, Charles Aranguis, habló directamente de una falta de actitud en el partido. Durante esta semana, Gabriel Castellón habló que están en un cambio de metodología de un equipo que apelaba más a la estrategia, y que ahora es un equipo que se ha transformado en algo más intenso, y que también queda poco tiempo para poder agarrar este nuevo libreto. ¿Qué tan distinto es su libreto que el del entrenador anterior, y cuánto siente que tiene de tiempo para que el plantel tome su metodología de juego, su estrategia y todo lo demás? Bueno, con respecto a las diferencias, la verdad que conozco a Gustavo de haber convivido en la misma liga en varias temporadas, enfrentarnos. Tengo muy buena opinión de su trabajo, no solamente acá, sino en Huachipato también. Después, como dije, tenemos personas del staff que han trabajado en la temporada anterior, entonces tenemos cierta información, pero tampoco conozco en profundidad todas sus ideas y toda su metodología. Creo que hay ciertas similitudes en todos los equipos que hemos dirigido. Hay, creo que, un rasgo similar, que es buscar el arco enfrente, ser protagonista, tratar de dominar dominar la pelota. Y en cuanto al tiempo, estamos un equipo pero muy grande, y nos sobra el tiempo. Por eso estamos trabajando lo mejor posible en cada día para que aparezca en cada partido una mejor versión. Después lo que buscamos es en cada partido, como digo, una mejor versión para obtener los triunfos que nos vayan posicionando en el lugar que queremos estar. Nos pusimos como objetivo lo máximo que se puede poner un equipo en una temporada, entonces cada partido que pasa y no podemos ganar nos genera esa incomodidad. Pero por otro lado confiamos, particularmente yo confío mucho en lo que veo en la semana y lo que podemos llegar a ver en los partidos. Hasta ahí la palabra de Francisco Meneghini. Antes de venir a la mesa con Igor, Barty y el Pato, quiero ir contigo, Topito Caneo, para que nos cuente las novedades del equipo, para tener ahí todo anotadito para la formación de mañana ante Palestino, con el damnificado Javier Altamirano en esta formación. Pancho, ¿qué tal? Ahora sí, Ernesto, ¿qué tal? Los saludo desde acá del Centro Deportivo Azul. Sigue hablando Paqui, las últimas preguntas para el técnico de la Universidad de Chile. Viene entrando Charles Aranguis también acá al CDA, que es el primero en llegar.
en este plantel azul que va a entrenar ahora por la tarde y va a quedar concentrado para el partido de mañana. Altamirano es el tecnificado, una formación que hoy día va a ratificar el técnico Universitario Laico, con Castellón en la puerta, esta línea de 3 de Ramírez, Calderón, Saldivia en defensa, con Ormazábal agregándose al trabajo de Poblete, el propio Charles y Diego Vargas, Asadi, que sale de esa doble punta, retrocede al medio terreno, también ocupando alguna de las bandas, y arriba ya Eduardo Vargas con Juan Martín Lucero, que recordemos no fue sancionado deportivamente luego de esta sanción a hablar luego del partido frente al Audax por ser expulsado, así que va a sumar su primera titularidad el delantero de la Universidad de Chile, y en un ratito más también va a empezar esta última práctica con miras al partido de este día viernes. Ya pues, ahí está Igor, la palabra de Paqui y también los cambios en la formación. Altamirano, de bajito arranque en el año, como varios, sale y entra Lucero. Sí, bueno, a mí el término damnificado no me parece para un cambio futbolístico, digamos. No, son variantes que le pueden tocar a cualquiera y por tanto el entrenador se hace responsable del efecto que tengan. Más aún si el equipo viene a jugar mal, o sea, lo raro sería que no hubiese hecho alguna modificación. Pero no nos confundamos, la búsqueda de este entrenador va a estar arriba. Son las fórmulas de arriba las que él tiene que encontrar, porque las otras situaciones están dadas por conductas y movimientos de jugadores que ya están, digamos. Poblete, Arangui, en fin, podrán moverse algunas cosas, unos metros, pero ya está. Si Ormazábal a jugar más descolgado o no, pero son jugadores que están consolidados dentro del equipo. Los delanteros no están consolidados dentro del equipo. Es más, constituyen la expectativa. Igor, sí. No hay una problemática o una discusión futbolera, digamos, válida, diciéndole, cuando él dice los tres son compatibles, yo no lo veo. No, ¿sabes por qué no lo veo? Porque los tres son delanteros, no son otra cosa, son delanteros. Y si vas a jugar con tres delanteros, uno diría, ojalá dos de ellos, deben tener una especificidad como Winner. No, yo estoy de acuerdo que no. Y ninguno de los tres la tiene. Es curioso porque esta misma temática no se le plantea el año pasado. También podrían haber jugado tres, porque jugaron escasamente. O sea, Juan Fernández y Llorio Contreras. Bueno, por ahí pueden haber coincidido sobre el... Pero no era una temática, digamos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este entrenador está recién buscando. No tiene detrás partidos, no tiene pruebas, digamos. La misma posición de Asadi. Bueno, Asadi se confirmó como acompañante de Llorio, hicieron una excelente dupla. Pero ¿qué pasó ahí? Se lesionó Leandro Fernández. Quizás seguía el Fernández, no sé qué habría pasado. El fútbol se hace de circunstancias. Entonces, es claro que el discurso de este entrenador está dado por los resultados, digamos. Hasta ahora puede hacer un análisis potencial. Él dice, tengo esto y esto, pero está acosado. Y como todo entrenador, yo siempre digo, los entrenadores que no han sido jugadores siempre están un poco más desprovistos. Porque el que fue jugador, bueno, de alguna manera hizo. No jugador del equipo que está entrenando, sino siempre tiene creó afinidad, afecto, no sé, la gente, el compañero. Es como que está que le sirve, no mucho tiempo tampoco, pero le sirve como manto protector. Y estos entrenadores no están ahí nomás, y si le va mal va a estar, pero solitario. ¿Quién lo va a salir a firmar? La directiva. No. Entonces, él entiende ese papel, pero lo que me llama la atención es la ansiedad por ponerlo en ese lugar cuando todavía no esté. Si pierde 2 partidos más, ahí va a estar. Hoy no está todavía en ese lugar, pero lo están. No sé si él tiene conciencia, yo creo que sí, si por algo también trabajó en la U en otros niveles. Sí, en ese mismo sentido, a mí lo que me llamó la atención, más poderosamente que lo que le digan al entrenador, es que de un jugador haya salido públicamente una frase del estilo, se nos acaba el tiempo. En la segunda fecha me parece como... No, es que el jugador lo debe sentir así porque... Castellón lo dijo, ¿no? Sí, para Castellón. hacer la puntualización. Claro, sí. Porque el ambiente también, en el ambiente ronda eso. También, nosotros no lo hemos hecho, pero digo, uno ve que el medio también está ansioso, está medio reticente,
Ya. a lo de Paqui Meneghini, que no necesariamente tiene que ser así porque recién empieza. El hincha está muy impaciente. Bueno, el Marcelo. hincha le consume mucho también lo que decimos sí. nosotros. Sí. Entonces al final está como ansioso, y esa ansiedad se traspasa sin duda, los jugadores lo leen también. Yo encuentro que ahora el viernes hay que ver cómo está Paqui o qué es lo que siente Paqui, pero me parece que el resultado es más importante que si juega bien o mal. Tiene que ganar mañana uno, o sea, siempre hay que ganar, pero viendo que ya son Por 5 eso, puntos perdidos. Por eso digo que hay momentos donde Pero uno tiene que la importancia del triunfo es mucho mayor. No, está bien, pero las matemáticas son para todo, digamos. O sea, quiero decir, la ansiedad matemática no te da la realidad del partido, No. de los partidos. Quiero decir, tú puedes decir, no, yo este año tengo que hacer esto. Bueno, vamos viendo los partidos. Pues. A lo mejor en la prueba en la cancha tienes que dar la medida o no. En teoría, no sé por qué alguien tendría que sacar tanta ventaja. Se dirá, bueno, porque tienen planteles. Bueno, eso no funcionó el año pasado. Los grandes planteles de este campeonato No lo demostraron. llegaron lejos del que ganó. Sí. Entonces, entendiendo que todos los equipos, creo yo, tienen derecho a tener un periodo en el cual cuajar. Sí. Pues yo siempre digo, las primeras 5 fechas son para Pero eso, y hay lógico. que tener ese margen. pero lógico. Yo creo que a la U le toma una pasada compleja justo ahí. Esa pasada va a ser compleja porque, digamos lo que digamos nosotros, desde el análisis, si le va mal con Colo-Colo y le va mal en la Copa, en la pasada doble, yo creo que ahí los hinchas de la U van a hacer sentir su disconformidad, y yo creo que eso puede ser pesado. Eso es propio de todos los clubes, y bueno, si estamos hablando de con mayor razón, pero bueno, para mí me parece un partido y medio, que yo el primer partido lo dejo medio, bueno, condicionado. Pero bueno, el caso es que en la sumatoria no sé a dónde quieren ir, porque aquí el gran misterio conceptual, y nunca lo vamos a saber, porque él no lo va a decir, es que el anterior entrenador, cuando se va y dice, bueno, yo creo que hay que ir mejorando, superando expectativas, no son palabras textuales, pero como dice, hay que hacer más cosas, y para eso hay que invertir, ¿no es cierto? O sea, el anterior entrenador estaba consciente de que él y este equipo necesitaba un giro, necesitaba otro salto, que bueno, él lo diría de una manera distinta quizá a pero no iba a ser lo mismo, ya no era, ya esa fórmula ya estaba agotada, o necesitaba un refresco, que él lo quería hacer a lo mejor con nombre determinado, no tengo idea, pero evidentemente porque acá es como que la comparación es con algo que como que estaba muy establecido, pero ese algo que fue positivo también venía con sus temáticas. Entonces, el tema es que todo esto siempre hace falta que los que deciden tengan una reflexión. Yo no tengo idea de lo que piensan estos caballeros que mandan el club, ¿me entiendes? Siempre que lo he escuchado hablar al señor presidente, dice, bueno, tenemos el mejor plantel y todas esas cosas que son como de autoalabanza, ¿me entiendes? Pero futbolísticamente, ¿por qué llegaron a este entrenador que buscaron? No tengo idea. No, yo no sé. No importa que no sepa. No, claro, no importa, pero que lo que decían son ellos, ¿me entiendes? Si ellos tienen algún fundamento, buscar determinadas cosas, porque siempre los dirigentes tienen que hacerlo. O sea, incluso cuando tú estás bien. ¿Por qué, por ejemplo, que me vaya, pero Universitario tenía Fossati? ¿Y por qué no le renuevan? Bueno, porque los dirigentes dijeron, mire, es que creemos que después de conseguir 3 campeonatos necesitamos un entrenador distinto, y llevaron a un español que estaba en Independiente del Valle. Pues necesitamos modificar ciertas cosas de la dinámica del equipo. Bueno, que les resulte o no es otra cosa, pero es un cambio técnico fundamentado. Claro. Pero acá... Si te dijeran que la fundamentación es que creen que hay una continuidad respecto a las cosas buenas que tenía Álvarez. Bueno, está bien, podría ser. Si cualquier argumento puede ser, digamos, siempre que se dé. Entonces, es como que bueno, y comete para mi gusto, él puede decir que no. El error de los entrenadores jóvenes que llegan a la U como tales, que siempre entran con esas decisiones así entran un poquito como elefante en la cristalería. Eso, sacámosla. ¿Por lo de Fernández? Claro, porque al fin y al cabo tú dices, ¿fue bueno para él? No sé.
no sé, te quedaste con un jugador menos, no lo reemplazaste. No sé si sacaste encima un problema o no tengo idea cuál es la interna. Pero cuando tú entras así, evidentemente genera un efecto. Ese fue tu efecto inicial. Y como es el fútbol, un jugador como Leandro, querido, pero muy criticado. Pero como lo sacaron así de una, bueno, los que lo criticaban dijeron, no, bueno, Leandro, están todos hablando de que mejor que no se hubiera ido. El fútbol, tú siempre tienes que cuidar todo. Sí. Hay un exjugador de la U, no importa el nombre, y lo dijo claro, tú para ser el entrenador de la U, bueno, pues, obviamente tienes que encontrar la fórmula futbolística, pero tienes que saber situarte frente a la hinchada, a los dirigentes y al periodismo. Tienes que tener eso que tenía Álvarez, porque si tú analizas a Álvarez en el discurso público, era muy estudiado, era raro encontrarlo desacomodado, aunque a veces uno no estuviera de acuerdo con hasta lo último. Claro, él eligió una manera y se plantea, yo no sé, este entrenador es más inexperto quizás, y está entregado a lo de cualquiera también, si cualquier entrenador que le va mal los 4 primeros partidos tambalea, eso no es ninguna novedad, pero salvo que tú tengas una dirigencia convencida. Y esa no, igual es el hombre, pero no le vamos a pedir pera al otro. Topo, ¿qué más con la U? Ya para cerrar el reporte. Sí, hasta el momento están convencidos. Ayer hablaba con algún dirigente y me decía, mira, aguantamos a Pellegrino, así que podemos aguantar a Paqui. Pero perdona. Y si la cosa sigue mal después de marzo, poder también estirar un poquito más el chicle. Así me lo decían de esa forma. Y lo último, confirmamos lo que hablábamos el otro día, que se conocía la sentencia y va a haber un proceso de cambio de localidad de Galería Sur a Galería Norte para los abonados de esta primera ubicación. Así que durante la próxima semana, en el partido frente a Limache, se va a hacer esa reubicación de abonos para que la gente esté atenta también a sus correos, a las redes del club, para poder reasignar esos abonos y que puedan estar para ver el partido. No, pero muy mala la comparación que te hicieron, porque Pellegrino llegó a un equipo que había estado 2 años tratando de no bajar. Este equipo es... Espérate, y entonces él con su tarea, bueno, llegó a 40 puntos y digamos, cumplió con ese, que en ese momento era un objetivo de sobrevivencia, que era poco, pero al lado de los años anteriores era un alivio, o sea, casi un sedante, pero ahora es distinto, te están apretando mucho más alto. Mañana juega la U. Si ex amigo dirigente, otra vez se la tiró mal. Topito, reiteremos la formación de la U y si es que hay bajas antes de despedirnos, porque está Maxi Videla esperando con Colo Colo ya. Castellón, Ramírez, Calderón, Saldivia en defensa, con Ormazábal, Poblete, Aranguis, Vargas y Asadi, y arriba Vargas con Lucero, Ernesto Contreras. Listo, la formación de la Universidad de Chile para mañana, transmite Cooperativa Deportes, antes va a estar jugando en estadio vacío, el cuadro de Everton ante Huachipato, eso va a ser en La Calera. Topito, muchas gracias. Que estén muy bien, chau. Está bien. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de cooperativapodcast.cl. Maximiliano Videla, hoy en Colo Colo, pero el hombre del tenis, los fines de semana. ¿Pero cuál es el que aparece ahora? El de Colo El de Colo. Colo Colo. Pero podría ser un toquecito. No sorprende lo de Barrios, ¿no? No sorprende. Con lo de estos Barrios. rivales le cuesta. Claro, y además Darderi, uno de los 3-4 mejores jugadores de la temporada pasada. Claro. Viene con mucha confianza, así que era una derrota previsible la de Tomás Barrios. Darderi, uno de los favoritos a ganar este torneo, a ganar Río y también venir a Santiago a ganar. O sea, en la gira sudamericana es uno de los amplios favoritos a avanzar harto, así que una previsible derrota de Tomás Barrios. Listo, ahora póngase el traje de periodista de Colo Colo. Claro. Está de blanco, porque el tenis blanco igual, así que deje la raqueta nada más. Eso. Colo Colo, ayer amistoso acontecido por lo de Pastrán, harta solidaridad, ya lo contaba Camarse, cerca de 200 millones de pesos en aportes. Y bueno, ayer se comenzaron a aclarar cosas con los refuerzos. También, Maxi. Sí, jornada acontecida en el Estadio Monumental, 160 millones de pesos, para ser exactos, se recaudaron en esta Noche Alba Solidaria, todo en destino de los afectados en la región del Biobío por los incendios. Claro, y una Noche Alba que deja bastantes noticias, partiendo por lo que sucedió en la previa, ya nos vamos a meter
en los partidos, porque habló Aníbal Mosa, algo que no había hecho en la jornada anterior, posterior al directorio extraordinario que había pedido el Club Social, y tuvo palabras para el tema de los refuerzos. Confirmó que es un extremo derecho lo que busca el Cacique, y también se cuadró con lo que había dicho Fernando Ortiz, también Edison Marchar en la jornada anterior, que ese refuerzo tiene que ser de calidad y que si hay que usar el cupo de extranjero, se utiliza el cupo de extranjero para esa última incorporación que podría tener el Cacique. Escuchemos justamente a Aníbal Mosa, que esto decía antes del partido sobre la búsqueda de refuerzos para cerrar el plantel. Yo vengo justamente de una reunión con Daniel Morón y no queremos apresurarnos porque queremos tomar una decisión muy fundada, ¿me entiende? Dado que se entraría a ocupar un cupo extranjero, queremos tomar las precauciones de que sea un aporte al jugador que llegue. Pero te insisto, no por querer traer un jugador, por llenar un puesto, si no es mejor que lo que tenemos, creo que estamos preparados para quedarnos con lo que hay. Vamos a hacer los esfuerzos por traer otro jugador, sin duda. Yo creo que uno por lo menos, que es lo que conversó ayer el técnico. Uno por lo menos, dice Aníbal Mosa. Descartó un nombre también. ¿Quién? Descartó un nombre. ¿Cuál? El que está en México, Víctor Dávila, por su costo. Escuchemos al mandamás de Blanco y Negro que esto dice sobre la opción Dávila. No, lo de Dávila es muy complicado. Nosotros hicimos varias veces la consulta de Dávila y es complicadísimo. Pero los otros nombres, ustedes saben que mejor no cómo se llama, no hablar de ellos porque se enredan las cosas, pero sabemos que trabajamos contra el tiempo y cómo se llama cuando tengamos la información se la hacemos. Nosotros cada vez que nosotros traemos los jugadores tratamos de colocar la máxima alternativa y de un nivel para que rindan Colo-Colo. Nosotros queremos lo mismo en el sentido de poder darle categoría. Pero esos jugadores también de cierta manera ya no están o se escapan presupuestos demasiado altos, pero nosotros vamos a buscar con calma estos días que nos quedan. Ahí está la palabra de Aníbal Mosa, que en uno de sus conceptos dice no vamos a traer por traer, y en esa lid justamente es que Aníbal Mosa ayer se reunió con Daniel Morón, como él también explicitaba, y se habló del caso Matías Rojas, un nombre que efectivamente está en la carpeta del Cacique, pero que sigue despertando muchas dudas por su historial de lesiones. Trae un problema en el tobillo izquierdo, también muchos problemas en uno de sus muslos, lesiones que no le han permitido tener regularidad en la última temporada, y por lo mismo ya lo miran con algo de suspicacia al volante paraguayo que no tiene por ahora ofertas de Colo-Colo, así como ningún jugador, pero sí estaba en la carpeta, pero ese es el gran pero que tiene, es las lesiones. Sí, era advertido. Solo una cosa, porque tengo la duda. Si tú tienes un plantel y lo tienes ya conformado, y dices, mira, en realidad no, pues, si llega alguien más, no es por traer nomás, es porque tendría que ser que dé un salto de calidad, como dicen ahora. Pero este plantel de Colo-Colo tiene una particularidad, hay un jugador que se va a ir. O sea, este plantel... ¿Por Zavala? Claro, o sea, digo yo, más allá de como tú consideras Zavala, te crea una necesidad futbolística. Entonces, la duda, si se va a Zavala, como va a pasarme, entiendo. Sí, no, se va. Entiendo. Sí, sí. Bueno, tú tienes que ir por un jugador ahí mismo, o de otra característica, pero porque te estás creando una necesidad. No es que esté cerrado los que están, digamos. Entonces, es raro el asunto. Yo sé que los dirigentes no tienen por qué decirte toda la verdad. Además, ningún dirigente en la vida te ha dicho, sí, voy a traer un jugador por traer. No, nadie te va a decir eso. No. Pero dentro de ese discurso, ¿se busca un reemplazante o un jugador similar a Zavala? Sí, pero trajeron a Pastrán. A Pastrán, ahí está el tema. ¿Y ahí Pastrán no era por Cepeda? Aunque se fue Cepeda también. Sí. Y ojo que por ese lado. Pero a Zavala, supuestamente a Zavala no lo tenían en consideración. No, pero espérate. Pero en ese puesto, si somos como fieles a la característica real de cada jugador, no él puede ser. ¿Tú tenías hoy un juvenil? No, sí, yo lo entiendo. Tiene un juvenil. Se fue Volados, se lesionó Volados y se fue Oroz. Siempre claro, más allá de que el jugador que tenga que venir se aporte, no traer por traer, como dice Igor, no traer a cualquiera. Lo que yo digo es que si había un proyecto club de poner a los chicos, quizás se hubiesen quedado ahí. Decir, bueno, ¿sabe qué? Démosle más posibilidades a Hernández y a Marchán. ¿No estarían buscando entonces? Claro, pero no va por ahí el tema.
No va por ahí. Supuestamente, si el técnico, o pudo haber sido que el técnico le exigió que traigan otro jugador, pero en definitiva los dirigentes aceptaron. Porque si hubiesen tenido el proyecto les decían, no, mira, ¿sabes qué? Preferible darle posibilidades más a los chicos que están en casa, que son de casa. Ahora, ojo, el análisis que hace Igor Ochoa es muy parecido al que hace Fernando Ortiz, porque él, claro, dice: mi equipo en delantera está cojo. Por la izquierda tengo a Leandro Hernández, tengo también la posibilidad de utilizar a Claudio Aquino y también a Lautaro Pastrán. Se le lee como un jugador que se puede desempeñar por ese costado, al menos en la consideración del cuerpo técnico del Cacique. Y por el otro lado, ante la salida de Cristian Zavala, solo está Leandro Hernández. Y por lo mismo es que Ortiz apunta hacia allá y quiere que un extremo derecho llegue justamente a pelear el puesto con Hernández, pero que sea un jugador que, más que pelear el puesto, venga a hacerse con la camiseta de titular, debido a la jerarquía que él espera tenga ese refuerzo. Oye, Maxi, ya, no, Dávila ahora con lo esto, bajaron. si va a jugar con, perdón, Ernesto, Sí. si va a jugar con extremo, le va a quedar uno de los 9 afuera. Sí. Y, Romero, o no, porque el otro día terminó jugando con un 4-2-4. Pero lo llevó el partido a No, eso. necesidad de partido no tenía cree. que ganar, pero no creo que arranque de esa forma. Con el 4-2-4. El otro día terminó jugando con Hernández, con Marchani, con Correa y el Romero. chico Cuevas. Ah, después Justin Cuevas, Claro. por Romero. Maxi, ¿hay nombres? Porque ya bajaron a Dávila, por razones lógicas, ¿no? Para sorpresa de nadie, como se dice. ¿Hay algún nombre dando vuelta? Porque Colo-Colo tiene un cupo extranjero aún, pero que le implicaría dejar a uno sentado en la semana cuando jueguen. Exactamente. Sería el sexto extranjero si es que llega un jugador foráneo a Colo-Colo. No se habló de nombres en el directorio del martes, que fue bastante largo porque no va a haber directorio este mes, el directorio ordinario, y por lo mismo se aprovechó de hacer una presentación de absolutamente todas las gerencias de Blanco y Negro, y no se habló de nombres para ese reemplazo o para llegar a incorporarse ahí por el extremo derecho. Sí, hubo algunos que preguntaron por justamente los jugadores que vienen sonando, que están rodeando a Colo-Colo, el caso de Víctor Dávila, que ya lo aclaraba Aníbal Mosa, y también se preguntó por el caso de Matías Rojas, justamente por su historial de lesiones. Pero un listado de nombres no lo entregó Daniel Morón, y claro, ante la extensa presentación que hubo de gerencias, tampoco se desglosaron muchos jugadores que puedan llegar en ese puesto, pero sí se habló de estos dos casos que eran los que algunos directores ya habían leído en la prensa, estaban en la carpeta del Cacique. Ya, así está el mercado de Colo-Colo, igual hay una semana más y se va a acabar esto. Esto cierra el día jueves 23:59 de la próxima semana, Igor. El tema de los jugadores jóvenes, leí una crónica de Esteban Abarzúa en el diario Las Últimas Noticias, porque en qué momento tú lo sueltas o no lo sueltas, si antes, y después, es toda una temática. Entonces él dice, bueno, una frase de él que no estoy de acuerdo, pero en fin, dice que la historia a veces no coopera con la nostalgia, porque, y alude, está poniendo un ejemplo con un caso, bueno, extraordinario, como el de Caselli, pero él ahí apunta que cuando él aparece, no es que inmediatamente, bueno, el mundo quedó rendido a los pies de Carlos, no, porque evidentemente por más joven, con su carácter y en fin, discusiones con, en ese momento, el entrenador, con Masalo, en fin, todo lo lógico. Pero, ¿qué pasa? Que del debut del 67 y el 68, Colo-Colo se da una circunstancia. Se jugaba Metropolitano y Provincial, y de ahí clasificaban para arriba, y si no jugaban promoción. Y Colo-Colo quedó en la promoción. O sea, la segunda parte del año no la jugó para pelear el título. La jugó para no bajar. Claro, bueno, no tuvo ninguna complicación. Pero pasó a jugar en un escenario distinto. Porque claro, no jugaba ante multitudes y no estaba peleando el título. Bueno, pero yo me acuerdo, porque lo vi, no que lo haya leído, lo veía, que en ese momento coincide Carlos, que jugaba de puntero derecho, con un 9 que tenía Colo-Colo, Mario Rodríguez, gran jugador de Independiente, que ya, bueno, venía con sus años, pero tenía excelente técnica. Entonces, yo me acuerdo que él hacía mucho la diagonal y tiraban una pared que resultaba muy efectiva. Entonces yo digo, él en ese año que se desarrolló, no fue un buen año de Colo-Colo, pero tuvo que asumir, con su calidad, bueno, el tránsito más duro cuando el equipo tiene que jugar sin grandes motivaciones, pero yo creo que justo le toca, que yo creo que se enriquece en ese momento, porque le toca a este gran jugador, Mario Rodríguez, y bueno, y jugaban, bueno, la dejaban chiquita cuando llegaban al área. Entonces,
digo yo, las carreras de los jugadores jóvenes son tan impredecibles, digamos. No sé cómo acomodarlo y decir, mira, no, hay que cuidarlo, no hay que soltarlo. No, claro. Si es bueno, todos te dan... por eso, pero si es bueno tiene que jugar y asumir, yo creo, las dificultades. Me parece a mí. O sea, es parte del desafío. Claro. Pero bueno, hoy es mucho más complicado quizás hacerlo que decirlo, pero porque si tú estás convencido y dices, ya, mira, se va este jugador, se va a hablar, pero ya, me voy a quedar con ese. No alcanza, parece. No está esa confianza. No, porque se ve que yo creo que a los chicos hay que llevarlo. En este caso, varias veces los chicos demostraron que entrando de entrada, ¿no? Valga la redundancia, no sé si entrando de entrada. Son horribles. Del primer minuto, entrando desde el primer minuto, como que les costó más de la cuenta. El otro día cuando entraron después en el segundo tiempo, como entran con menor presión, entonces digo, quizás llevarlo de a poco. En este caso, no, evidentemente porque son buenos jugadores. Es una idea mía nomás. Claro. Pero ese jugador, particularmente Hernández, yo creo que tuvo la gran fortuna de terminar bien, una jugada que está hecha para él. Porque esa carrera en velocidad es para él. Es el momento donde él puede hacer una diferencia. Yo le he visto partidos en los que ha hecho eso y no la ha terminado bien. No. No exige el mano a mano, no lo apura, no. De repente, por tener la pelota, por no perderla, tiende a jugar para atrás. La velocidad la tenía para hacer lo que hizo. Y el centro lo mete bien esta vez. Esta vez logra conectar el centro en el pie a Correa, que venía entrando, a Correa. Entonces, no sé si es algo como para establecer un análisis respecto de en qué punto está el jugador. No. Para mí, el jugador está un poquito verde y hay que seguirlo llevando. Y seguirlo llevando significa que él tenga espacio para jugar. Él tiene que jugar 10 minutos, 15 minutos. Yo creo que lo va a hacer, Yo creo que va a jugar, Yo creo que va a jugar. Pero bueno, no sé si de entrada. Eso va a depender de él. Igual que el otro. Pero todo el mundo te da cátedra acá. Te dice, no, hay que llevarlo a poco, no hay que ponerlo de entrada, que el técnico lo tiene que poner. Mira, el que sabe eso es el técnico. Y si el técnico pidió otros jugadores, porque quizás los chicos los ve. Pero es que y no tiene una receta. No tiene una receta, porque en rigor el técnico hace lo que puede en su contexto, en su realidad. Su objetivo no es venir a promocionar jugadores. No, está bien, pero ¿en qué momento tú los lanzas? Pero yo creo que tienes que lanzarlo en la dificultad, porque dice, no, esperar que el equipo esté ganando 3-0, y no sé. El otro día lo lanzaron en la dificultad, ¿no? Sí, pero entraron. Pero si no te digo que el equipo no tiene un buen funcionamiento todavía, Igor, quizás por eso los perjudica a los chicos. Está bien, pero si no van a entrar los tres tampoco de titulares. Pero hay que tener la convicción, digamos, porque algunos puede ser bueno como de lo que estábamos hablando y va a crecer en eso. Bueno, en Uruguay los chicos estuvieron por encima de Zavala. Yo creo que ahí Zavala habrá pensado, si no juego ahora, estoy rematado. Claro, porque lo puso a Hernández y lo puso a Marchand de entrada y no anduvieron muy bien. Capaz que el técnico también sacó conclusiones de eso, de que en los partidos oficiales a los chicos les cuesta más. Ya, pero vamos a lo concreto. En este minuto estamos hablando de 3 jugadores que están ahí en la expectativa, ¿no es cierto? Sí, Hernández, Marchand y Cuevas. Ya. 2 de esos jugadores son de flanco. De extremos. Si tú traes otro extremo, bueno, menos posibilidades de jugar. O van a tener posibilidades de entrar. No, está bien, pero más acotado. Bueno, son 2 y ya llega otro. Bueno, es una decisión técnica, pero también directiva. Sí, no, lo que pasa es que también, perdón, lo último. Lo que pasa, Igor, que también hay muchos casos donde traen a otro jugador y de repente terminan jugando han terminado jugando los juveniles, por un tema de ellos, de imponerse, de natural competencia. Perdón, si tú tienes un puesto que tú en tu libreto vas a usar, el de los 2 winners, tu libreto, porque a veces vas a usar el libreto. Sí, ¿ya? Sí. O quizás siempre si los tiene. Necesitas 2 jugadores por puesto. Si a ti te dicen, oye, hay un juvenil, te falta un jugador. Evidente, no escarbe más en eso, te falta un jugador. Porque incluso si dijeras, es que Leandro Hernández va a jugar siempre que yo juegue, ocupe wing derecho, él va a empezar. Pero tú tenés que tener un relevo. El otro. El zurdo. Marchand. Si tienes 2 extremos. Maxi, bueno, digo yo en teoría nomás, no me meto, no tampoco.
Quiero armar el equipo, señor Bartichotto. Maxi, el domingo juega Colo-Colo con La Calera. Bueno, no sé si hay formación, estamos todavía en día jueves, pero algo que se pueda sacar el limpio para ese día. Sí, Fernando Ortiz suele parar el equipo el día anterior, así que seguramente en el entrenamiento del sábado vamos a tener claridad sobre el 11. Sí, la idea es que Javier Méndez, tal como lo hizo ayer, juegue en este encuentro frente a los Cementeros, acompañado de Joaquín Sosa en la saga de centrales, y sea el damnificado Jonathan Villagra. Hay que ver qué pasa con Lautaro Pastrán, que ayer recibió un planchazo en la cara, tuvo que salir con un vendaje, se iba a realizar exámenes para ver si es que puede jugar o no, o puede estar en la situación frente a los Cementeros, siempre utilizando una máscara, o lisillanamente hay que dejarlo fuera de este partido. Pero esa fue la preocupación que dejó ayer la noche Alba Solidaria, el caso de Pastrán. Listo nomás. Maxi Videla con la información de Colo-Colo. Nos reencontramos en la tarde, Maxi. Perfecto, con la palabra Alarcón. Abrazo. Eso, ahí estaremos escuchando al volante de Colo-Colo que habló hoy en el Estadio Monumental. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de cooperativapodcast.cl. Sebastián Aguilar, la Católica podría sorprender a una semanita que se cierra el libro de pases con alguien que brilló en su momento en el Audax italiano. Sí, y que tiene... ¿Qué tal, Ernesto, compañeros? Y que tiene pasado reciente en la Major League Soccer de Estados Unidos. Y hablamos de Sergi Santos, delantero brasileño que tuvo un pasado largo por el fútbol chileno, hizo las inferiores en el Audax italiano, subió al primer equipo y hoy con 31 años y después de, si no me equivoco, 5 temporadas en Estados Unidos, está sin club. Está sin club y está de vuelta en Chile. Está entrenando con el equipo del sindicato de futbolistas, Sergi Santos, esperando por definir su futuro y con la intención, por supuesto, y para eso está en nuestro país, de volver al fútbol chileno. ¿Qué se ha sabido al respecto? Bueno, el periodista Rodrigo Arellano, a través de sus redes sociales, dijo que la Católica habría estado consultando por las condiciones de Sergi Santos, que básicamente serían salariales, ya que se encuentra sin club. Claro. Pero lo que nosotros sabemos, por lo menos, es que se tantea solo como una... a ver, ¿cómo decirlo? Un mapeo de unos posibles jugadores que puedan llegar a reforzar el ataque, pero todavía está en la cabeza, por lo menos de la dirigencia, el mantener el plantel tal como está, aunque de todas maneras identifican que un aporte en ataque no sería malo para el plantel. Porque Garnero, que es bastante hábil en eso, el otro día habla y tiene una frase, dice, hablando del plantel, no nos sobra nada. Que estaba contento con el plantel, pero no nos sobra nada, que estamos juntitos. Que si llega algo más, otro, bienvenido sea. Al medio quedó bien, parece. Mi duda es, bueno, si se suma Sergi Santos, arriba, ¿cómo está la Católica? Pensando arriba por los costados, por lo menos, está Clemente Montes, está Justo Gianni, que para muchos es más media punta que un extremo, pero que por lo menos te puede jugar ahí, claro. Garnero lo ha intentado jugar por ahí, y la verdad después vienen jugadores más de proyección, digo Corral, el propio Juan Francisco Rosell. O sea, no es descabellado pensar en un jugador ahí. No, pero porque querían, ¿se acuerda que querían a Baduli? Claro. En un momento estaba casi listo y después lo bajaron. Pero este sería el sexto. ¿Cuántos extranjeros tiene la Católica? La Católica tiene 5. Por eso. Sería el sexto. Es la figura de Colo-Colo, que puede quedar también con 6, aunque tiene mucha más competencia que Colo-Colo, tiene Copa Libertadores. Claro. En fase de grupo. Ahí. No es tan descabellado en alguna convocatoria que uno juegue. 18 de marzo ese sorteo de la Católica. Pero este muchacho tendrá otras posibilidades, ¿o no? Porque es un jugador que, bueno, no lo tenemos visto ahora, pero por condiciones físicas, un jugador de pique largo. Y que no le fue mal en Estados Unidos. Tuvo bastante regularidad en su minuto. Llegó a más de 50 goles en su periplo. Lo que si bien él no es un 9-9, pero... Más extremo, para quien no se acuerda de él. Claro, pero tiene una buena producción goleadora. ¿Cómo lo recuerda usted? Mira, acá la gente recuerda con harto hincha. Acá hay un hincha del Audax. Gonzalo dice... No, Oscar Soto. Ya para Audax, avíspense. Todos los hinchas estamos pidiendo la vuelta de Sergi Santos. Claro, es que cuando apareció acá físicamente le faltaba todavía un poquito, o sea, el arranque lo tenía, pero a veces al cerrar la jugada como que... Pero eso ya en Estados Unidos lo tiene que haber consolidado. Aparte tiene un buen registro, lo decía el Seba, de goles, a pesar de que no era un jugador acá 9. El registro de goles de... El registro lo tenía acá recién. Lo mencionaste, ¿no? 58 goles, si no me equivoco, y cerca de 21 asistencias. 5 temporadas en Estados Unidos. De contraataque era buenísimo. No sé. Sí, un jugador rápido, picante.
Sí, con habilidad. Sí. Hay que ver cómo está, de verdad. Nosotros uno lo perdió de vista. Claro, hace mucho rato pasó Sí. por acá. Cuando lo hace, explota acá en Chile y luego le perdimos un poquito la vista hasta ahora. ¿Sí? Yo no. Tuvo paso por el Philadelphia Union de Estados Unidos desde el 2020 al 2023 y luego en el FC Cincinnati y terminó el último año en Houston Dynamo, que ahí es donde quizás tuvo su último. Claro, y tuvo un declive, digamos, respecto al rendimiento que ya tenían sus dos anteriores. Pero la versión sale de la Católica, ¿no? O sea, la versión del interés es más... ¿cómo Es más dice? del lado del jugador. Ya. Es más del lado del jugador que del club, sí. Sí, en el Audax lo esperan. Dice acá también otro auditor hincha de P. Castro, Chile. Lo queremos de vuelta en el Audax italiano. A Sergi Santos dejó buen recuerdo, al parecer Sergi, y al estar libre, obviamente que lo miran con deseo. Con Además cariño. que juega Copa Sudamericana el Audax. El 3 de marzo, no nos olvidemos, con Cobresal. Claro. De visita, sí. El partido único, igual que la U que lo hace el 4. Mujica quiere un reemplazo para Sampedri. Harta gente piensa en el reemplazo de Sampedri, pero ese es Valencia. Es Valencia. Nominalmente o sí. Rosell. En el plantel sí, son los Hasta reemplazos Rosell. de Fernando Sampedri, pensando precisamente en la participación internacional de la Católica, porque claro, el año pasado quizás no era tan urgente un reemplazo para Sampedri porque jugó todos los partidos básicamente que tuvo la Católica en el año. Hay que sacarlo, Sampedri. Hay que saber sacarlo, pero en este caso, ya al tratarse de un delantero de 38 años, jugar Libertadores, Copa de la Liga, Copa Chile, Copa, o sea, torneo Sí, nacional, claro. ahí Se saca obviamente por que va a tener amarilla. algún reemplazo. Se saca por amarilla Sampedri, él, muchas También, veces además. durante los campeonatos. Para la visita de El Salvador, la duda era el reemplazo de Montes, o eso está más o No, menos el claro? reemplazo de Montes va más de la mano de el Simbi Cuevas, Ya. más probablemente, pero eso lo saca un poco de la línea de los mediocampistas para abrirlo hacia la izquierda, y ahí deja un lugar vacante que se lo están peleando mano a mano Johan Valencia y Jimmy Martínez, que son los dos que han Seba, venido sumando minutos en el O medio. ustedes primero, ¿por qué Joan ¿Por qué Valencia perdió terreno, no? consideración Yo le iba a Barty? A mí preguntar me lo mismo. extraña. Sí. Porque tiene que acomodar a los que llegaron también. Sí, pero Pero el mediocampo se le solucionó con el tema de Valencia Sí, con está Medel. bien, pero- ¿por qué El tocar equipo eso? funcionaba bien, ¿por qué lo cambió? Claro, pero es que la estructura, al jugar con Gianni, acompañando a Sampedri, más Palavecino, más Montes, tú tienes 4 jugadores de características Ofensiva. ofensivas. Por tanto, y si tienes a Cuevas ahí alternando, no, el esquema era distinto cuando no eran 4 Claro. arriba. Sí, No eso tenía puede un ser. volante, ¿cuál era el volante? El volante del año pasado creativo era el Simbi Cuevas. Por Claro. eso. Ya, porque está Era Palavecino. Palavecino. Entonces Cuevas entonces, En el fondo, Garnero le está dando un carisma ofensivo al equipo. ya, que el año pasado. pero para este partido a lo mejor era igual candidato a jugar. Incluso Sí. si Pero está buscando el equipo todavía Sí, Garnero, bueno. eso, de eso no hay duda. Así que si te llegan jugadores, obvio que tienes que. y con moderarlo. la ausencia de Montes ahora este fin de semana, lógicamente que ahí también empiezan a ganar. Ahora, yo coincido, bonos fue Valencia y figura Martínez. Valencia. No, o sea, digamos, fue jugador. Pero ahora, por ejemplo, con Medel, ¿quién está jugando? Medel está solo al medio. Solo. Medel está solo Sí, al medio. sí, Y adelante tiene al Simbi, a Palavecino Ah, y más arriba Claro, a porque Gianni Montes podría y entrar Santiago. por el Simbi, por ejemplo. Ahora que el Simbi va por Monte, ahí sí podría entrar Valencia, pero digo, Está. podría jugar con 2 igual, Sí. con un 4-2-1-3. Sí, pues es una Eso. elección. que Allá en El hace Salvador táctica. uno cree que hay que meter más piernas en el mediocampo. No sé si me dé el aguante, aunque es más tarde, pero Lo que pasa es altura ahí se que siente. con ese sistema de Cueva más adelante con Palavecino, Cueva tiene que volver sí o sí. Sí. Tiene que pararse al lado de Gary cuando Católica pierde la pelota. No puede dejarlo solo a Gary ahí. Cuando se defiende, digo. Después cuando ataca, sí. Claro, en un partido de Copa, Ojo. presumiblemente a lo mejor no van a estar esos 4. Palavecino, Montes, De Gianni, visita, por ejemplo. Sampedri, claro, Mm. pero bueno. Bueno, ahora como Está dice bien. Ernesto, el tema de Salvador es difícil, el partido complejo. Que el tránsito de Cobresal ahí Sí. es más directo a veces. Sí. Rápido, A veces sí. no pasan por No esa pasan zona. por el medio. Claro. Aunque Huerta terminó preocupadísimo el Enojado, otro día. sí. Hicieron 3 en Lo- 45. Pero de visita, Sí, local, es que no. de local Sí, Cobresal que yo no cambia entendí, mucho. porque no por la derrota en sí, sino porque El primer tiempo, el sobre primer todo, tiempo y dijo. después te sacudieron y después Sí. Sí.
Acá dice Gonzalo Jara, el colombiano coloquialmente se dio color y perdió el puesto. Recordemos que él estuvo en un litigio de renovación. Se quería ir. No creo que haya influido, no sé. No, tenía contrato y quiso renegociar sobre el contrato y terminó ganando un poquito el gallito, porque quizás no le dieron todo lo que él quería, pero lo ganó en parte. Pero subió considerablemente. No sé si será parte de. Más del 40% de su sueldo mejor. No va a tener en cuenta. No tiene nada que ver. Nada que ver. Pero es un buen. Hay muerto cargando a dos. Punto ahí para la discusión. Cevita, ¿hay formación, imagino, ya para el sábado, salvo esta duda que planteamos de Montes? Todavía faltan 2 prácticas para el viaje a El Salvador. De hecho, hoy día empieza ya a parar el equipo en el Claro Arena y por eso vamos a escuchar en la tarde a Garnero, porque suele hacer su conferencia previo al entrenamiento vespertino, pero por lo menos a falta de estos 2 entrenamientos, el equipo sería con Vicente Bernedo en el arco, con Tomás Astaburuaga, Branco Ampuero junto a Juan Ignacio Díaz, que se mantiene como dupla de centrales, y Eugenio Mena por la izquierda, a pesar de algunas críticas que ha tenido el Chueco Mena. Están buscándole ahí también una vuelta a lo del bicampeón de América. En la mitad de la cancha, Gary Medel junto a Johan Valencia o Jimmy Martínez, lo que decíamos, la gran duda del mediocampo. Matías Palavecino, Justo Gianni, Cristian Cuevas y Fernando Sampedro. Como en la modalidad, el resto de los días él practica en las mañanas. Sí, siempre. En el complejo Raimundo Duque. Excepto el día que prepara el partido. Se toma siempre 2 o 3 días para usar el Claro Arena y ahí parar el equipo, por lo general. El sábado, transmisión de Cooperativa Deportes, el Cobresal Católica, con Ivo Bay e Igor Ochoa. Muy bien. Muy bien. Imperdible. Gracias, Seba. Que estén bien. Chao. Aquí termina el podcast de Cooperativa Deportes. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.